¿Qué tal? Soy Leo Bolaños, escritor, director y actor en la película Guerrero. Hemos estado subiendo material de pruebas de vestuario, pruebas de cámara, y hemos realizado algunos clips ya con el color grading, con la corrección de color que va a tener la película. Y algunas personas, algunos seguidores del canal de YouTube y de Facebook nos han preguntado cómo hemos hecho para obtener el color, la textura que tienen los clips de prueba que hemos hecho para Guerrero. Y pues decidí hacer un pequeño podcast en el que voy a explicar la parte técnica de cómo se logró el color de estos clips. Va a ser un breve tutorial, un poco en la parte técnica, y vamos a contestar algunas preguntas en caso de que las haya. Aclaro que no me considero un experto colorista, ni mucho menos, aunque llevo 10 años usando profesionalmente DaVinci Resolve. Aún tengo mucho que aprender, aún sigo aprendiendo, y hay gente que es indudablemente muchísimo mejor que yo como colorista, pero lo poco que conozco, lo poco que sé, lo aplico en este caso en mi película, y lo que voy a explicar es una breve semblanza de mi flujo de trabajo, en este caso, para lograr el look que conseguimos para Guerrero. Bien, pues tenemos en pantalla DaVinci Resolve y tenemos el material de un par de clips que se filmaron la semana pasada y que fueron los que subimos. Estos clips que tengo aquí obviamente son directos de cámara y no tienen todavía ningún tipo de corrección de color. Es muy importante hacer notar tres cosas sobre el look de Guerrero. Primero que nada, este look se logró gracias a tres factores principales. Uno, que estamos usando una cámara que es una cinema cámara, es una cámara de cine digital, que es muy diferente a la típica DSLR, la típica cámara híbrida que toma fotos pero también toma video. Estas son cámaras de muy alta calidad y que están diseñadas pensando en cine digital, en película, en filmar, y no tienen ninguna función fotográfica. Son cámaras cinema. Una característica de estas cámaras es que tienen muy amplio rango dinámico. Tienen 12 o 13 pasos de luz, lo cual nos va a dar una gran flexibilidad a la hora de hacer color grading por el manejo que vamos a tener de luces y sombras y colores. Y esto es algo que pues nos brinda muchas ventajas a la hora de hacer color grading, a la hora de hacer postproducción. Esa es una característica. Estamos filmando con una Z-Cam E2C, que es una cámara de cine excelente. Llevo probándola alrededor de 8 meses y sigo fascinado con la calidad y con la definición de esta cámara. Por supuesto que es una cámara que, digamos, a nivel profesional es de entry level, es del el modelo de entrada, dijéramos, pero aún así más que suficiente para lo que planeamos hacer con esta película. El segundo factor, que es muy importante de cómo obtuvimos el look de estos clips, es el uso de lentes
Cine Prime. Estos lentes son fabricados exclusivamente para cine. Son lentes que están pensados en cámaras de cine que tienen características que los hacen enfocados a la captura de cine digital. Eso es algo muy importante porque estos lentes nos brindan características ópticas que le dan a la película capturada ese fondo cremoso, desenfocado, muy típico de las películas. Ahora sí que pudiéramos decir, nos brinda un look cinemático que lo relacionamos con lo que es o generalmente ha sido el cine, las películas, el cine digital. Eso es algo muy importante que también se nota en las características que tienen estos clips que hemos capturado para la película de Guerrero. Y la tercera, y que también es muy importante, es que este material se filmó usando un códec llamado ProRes RAW, que no es más que capturar la información del sensor de la cámara totalmente en crudo. Quiere decir que no tiene ningún procesamiento, no tiene ningún filtrado, no tiene ningún denoising. Es la imagen en datos brutos capturados por el sensor y transmitidos a un módulo de captura, en este caso el Atomos Ninja, que aparte de ser un capturador de video profesional, es también un monitor de muy alta gama. Estas tres características hacen que los clips filmados usando este equipo pues tengan muy alta calidad, tengan muy alta tasa de datos, lo que va a preservar la mayor cantidad de información de color y de luz posible. Todo esto se traslada, se transmite a que cuando hagamos la postproducción, en este caso la corrección de color, tenemos una enorme flexibilidad para jugar con la luz, la sombra, los tonos y los colores, y nos permite lograr resultados como los que vimos al principio de este podcast. Ahora vamos a ver un poco cómo logramos obtener ese look cinemático que le imprimimos a estos clips. Dentro de DaVinci Resolve estoy aquí con, como ya dije hace rato, estos dos clips que son directos de cámara. Como dije hace rato, son en crudo, son RAW y son clips que tienen una gran cantidad de información de color y de luz y que vamos a poder procesar en DaVinci para obtener los resultados que ya vimos. Antes de empezar con el proceso de cómo preparo estos clips para ser graduados en color, quiero mostrar un poco mis settings dentro de DaVinci Resolve, que es algo que me han preguntado algunos amigos. Estos settings, la verdad, fueron obtenidos a través de prueba y error durante 2 meses. Probé una cantidad enorme de parámetros y algunos funcionaban más o menos, otros funcionaban no tan bien, y fue prueba y error hasta que logré dar con la combinación de settings que me permitieron obtener la imagen más realista, más limpia y con mayor flexibilidad para la gestión del color. Voy a mostrar lo que son estos parámetros. Cuando importamos un material en formato RAW, grabado de esa forma,
tenemos una serie de parámetros que generalmente no tenemos con otro tipo de material, por ejemplo, material grabado en 8 bits o material grabado en Rec. 709, en el que pues parte del rango dinámico de arriba y de abajo de luces y sombras ha sido cortado para entrar en el estándar de lo que es broadcast, que es transmisión por televisión, que a hoy en día aún no es generalizado la transmisión de 10 bits de color, en el que se ve toda la gama de colores. La mayoría de los televisores hoy en día todavía manejan esa gama de 8 bits. Y en esos casos, cuando traemos clips en esos formatos, no nos vamos a meter en la sección en la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la sección de cámara RAW, que es la que maneja el material, como ya dijimos, crudo y con un gran bloque de información en cada clip. Pero vamos a los parámetros. Estamos en Project Settings y hay dos ventanas principales, dos pestañas principales en las que vamos a trabajar para tener nuestros settings acorde a el origen de este material. El primero es el manejo de color, Color Management, y en este caso, como pueden ver, estos son los parámetros que me han funcionado y que en mi experiencia preservan la mayor gama de tonos de color y de luz y sombra al trabajar con mis clips. En primer lugar tenemos el color manejado por DaVinci, tenemos el modo de proceso en Custom, y más adelante tenemos el espacio de color de entrada en DaVinci Wide Gamut Intermediate y de la misma manera el espacio de color del timeline. Los demás parámetros, el único que moví fue este, que nos está dando una salida de color en Rec. 709. Esto quiere decir que cuando ya termine nuestro árbol de nodos de procesarse, la salida va a estar dentro de este estándar de broadcast. Pero para este nivel, para esta etapa, yo ya hice todo mi trabajo de procesamiento de color y ya no voy a tener ninguna pérdida notable de calidad en el color o en las sombras. La segunda pestaña que nos interesa es esta de cámara RAW. Cuando entramos a esta pestaña va a estar en estos parámetros por default, pero como mi material viene en un formato de RAW que se llama Cinema DNG, no me funciona tanto estos parámetros. ¿Por qué? Es una larga explicación técnica, pero basta decir que en mi experiencia, después de haber pasado 2 meses probando parámetros, los parámetros que más me funcionaron y me dieron el resultado que yo quería son Cinema DNG, en este caso por obvias razones, porque mi material de origen viene en Cinema DNG. El modo de decodificación va a ser completo, porque necesito toda la gama de colores luz y sombra, y voy a decodificar usando el proyecto. Estos no los voy a tocar y voy a dejar esto en defaults. Ahora es importante notar que en los parámetros del proyecto, en el espacio de color, voy a manejar P3 de 60. ¿Por qué este? Porque fue el que mejores resultados me dio, sobre todo en los highlights, en la parte de las luces y los reflejos. Fue el que me dio un roll-off, una escala de degradados de las luces
más suave y más natural. Y por eso estoy usando P3D60. Lo demás lo dejamos así y en este caso no me da la opción de salvar, pero mis parámetros van a ser esos, aunque cierre esta ventana. Y de aquí únicamente voy a mover algunos sliders ligeramente. Lo primero que voy a mover, estoy en el primer nodo, que es de mi material original, es mover un poco la saturación. Y después voy a regresar a este mismo slider cuando haya procesado el ajuste primario de color. Ahora, yo podría empezar a trabajar aquí inmediatamente, pero hay varias cosas de las que no estoy seguro en este nivel. Primero, no estoy seguro si mi balance de blancos, mi ajuste de blancos es el correcto. Segundo, no sé si mis colores son realmente los que la cámara grabó cuando estuvimos en la locación. ¿Cómo voy a saber estos datos si no tengo aquí manera, no tengo ninguna información que me verifique cuáles fueron los parámetros de la cámara? Hay tres formas principales, pero les voy a mostrar las dos en las cuales yo me apoyo para realizar este ajuste primario de colores y de exposición. Vamos a pasar al siguiente clip. Este clip en realidad fue filmado antes de este clip, pero en este clip no tengo el color chart porque ya lo había grabado. Y voy a explicar un poco en qué consiste este color chart. Cuando estamos en el set es muy importante tener en cuenta el balance de blancos y la exposición que estamos usando para que nuestro sujeto, en este caso, esté perfectamente expuesto y el balance de blancos esté dentro de los parámetros reales. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a explicar cuál es mi flujo de trabajo porque es el que me ha funcionado, no es el único ni de lejos. Hay muchos flujos de trabajo para hacer esto. Solamente estoy compartiendo el que a mí me ha funcionado en una gran cantidad de pruebas. Les voy a mostrar una app que compré en el Android Marketplace, que no es para nada costosa, pero es extremadamente útil. Esto es un exposímetro que aparte me dice los grados Kelvin, que en otras palabras es el color, la temperatura de color que yo tengo en mi set. Esta herramienta es súper útil. Por ejemplo, aquí me está diciendo la temperatura que yo tengo en este caso aquí. Me está diciendo que tengo 3900 grados Kelvin, aproximadamente 3800 grados Kelvin. Esta información me va a ser muy útil cuando yo esté haciendo los ajustes de white balance y de color de mi clip. Entonces lo que yo hago es me llevo esto al set, hago una captura de pantalla y más adelante puedo verla y saber qué temperatura de color exactamente había en el set o en la locación en la que yo estaba grabando eso. Esta es una herramienta. Y la segunda, que es la que tenemos en pantalla y que para mí es básica, es
el color chart. Este no es el único color chart que existe, por supuesto, hay varias marcas y varios modelos de cada marca que tienen diferentes características y todos funcionan muy bien, la mayoría son excelentes y voy a explicar un poco en qué consiste el color chart. Este color chart, en este caso es el Spider Check 24, no es más que una tabla de colores, que por cierto esto me va a servir para ajustar el color de este podcast. Vamos a mantenerlo un poco derecho. Ok. Solo necesito hacerlo unos pocos segundos y después el balance de blancos. Ok. Esto no es más que una hoja de plástico que tiene impresos una serie de colores. ¿Qué tiene de especial estos colores? Estos colores fueron impresos en esta hoja de plástico usando una tecnología muy avanzada de colorimetría, usando un tipo de impresora que tiene una exactitud extremadamente alta, por lo que los colores que vemos aquí representados son un 99.8 o 99.9 perfectos y lo más cercano a ese color en la realidad que se puede conseguir. Por eso, esta es una referencia extraordinaria a la hora de hacer color grading. Ahora voy a explicar cómo se usa. Por cierto, son bastante costosas. Este color chart costó aproximadamente $150. Pero, créanmelo, vale cada centavo. ¿Por qué? Porque sin esta color chart, es cierto que yo podría ajustar mis colores y balancearlos, pero me tomaría quizá 20 minutos para hacerlo perfectamente, o media hora, o incluso más, dependiendo de las características de la luz que había en la locación. Pero vamos a ver ahora qué tan fácil es hacerlo dentro de DaVinci Resolve. Y al hacerlo voy a tener un clip que va a estar perfectamente balanceado en balance de blancos y en color. Y el color que me va a dar va a ser lo más realista y lo más cercano a lo que la cámara grabó en la locación el día que yo filmé. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Este clip, ya una vez que yo lo haya ajustado de color y de balance de blancos, va a ser mi referencia para el clip anterior. Quiere decir que estos ajustes los voy a poder copiar y pegar en el otro clip para tener un punto de partida muy preciso para realizar mi corrección de color. Vamos a ver cómo funciona esto. Afortunadamente DaVinci tiene unas herramientas para hacer esto que son realmente geniales. Estamos aquí en nuestra sección de cámara RAW. No vamos a tocarla en este caso. Y nos vamos a ir a la siguiente, que es el color match o la igualación de color. Si vemos, esto se parece un poco al color chart que yo estoy sosteniendo en el clip, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque como mencioné, existen en el mercado una serie de productos que son parecidos de diferentes marcas, pero que tienen diferencias en cuanto al acomodo de los colores y a los colores en sí. En este caso, el producto que yo tengo, que es este
es el Datacolor Spider Checker 24 y lo voy a seleccionar. Como vemos, los colores cambian inmediatamente y son un reflejo de la tabla que yo tengo en mis manos en el clip. Quiere decir que este es el color chart indicado. Ahora, ¿cómo voy a realizar mi ajuste? ¿Cómo voy a lograr que los colores que yo estoy viendo en este color match sean lo más apegados posibles dentro de este clip? O sea, voy a tratar de que los colores en general, no nada más los de la color chart, sino en general, en todo mi clip, estén basados en esta paleta, comparándola con la que yo tengo en las manos. Vamos a igualar los colores y esto solo va a tomar 2 o 3 clips. El primer paso que yo hago, aunque para mucha gente no es indispensable, es reducir el ruido que tengo en mi clip original. Una de las características de filmar en RAW es que el material siempre viene con una especie de granito, como si fuera película filmada. Y ese granito, aunque a veces se ve muy bien y le da un feeling especial, a mí en lo particular me gusta y trato de no quitárselo completamente. En este caso nos va a meter ruido dentro de nuestra color chart. Si observamos, hay un poquito de contaminación en el color chart y esto me va a causar algunos problemas. Entonces voy a meterle un poquito de denoising, solamente lo suficiente para que no afecte el comportamiento de la igualación de color de DaVinci. Entonces aquí en mi pestaña de reducción de ruido me voy a ir a 3, voy a incrementar esto a 8 y voy a quitar la cadenita de aquí y le voy a subir a 8 a esto. Ahora, estos valores, por supuesto, son los que yo uso en mi workflow. No quiere decir que tienen que ser seguidos al pie de la letra. Esto es solo una aproximación y con la intención de mostrar el workflow, el flujo de trabajo que yo uso, pero no son reglas ni nada por el estilo. Ahora, ya vemos que los colores están más limpios. Otra cosa importante es deshabilitar los proxies cuando estemos realizando este tipo de corrección de color, porque de lo contrario vamos a estar trabajando con un material que va a estar comprimido y los resultados no son los mismos cuando trabajamos en color de 10 bits o de 12 bits. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla de color más o menos limpia. Quiero destacar que estos colores son muy realistas y están muy bien balanceados de forma natural, que es una de las razones por las que es muy importante usar balance de blancos y una exposición adecuada en la locación, porque vamos a realizar la menor cantidad de trabajo posible después. Y estos colores están bastante allegados a lo real, pero aún así vamos a realizar el ajuste que sea necesario. Muy bien, ahora regresando a nuestro color match, vamos aquí en nuestra ventana a abrir esta herramienta que se llama Color Chart. Y como vemos, es una representación de la tabla de colores que yo tengo en la mano. Y voy a ajustarla al tamaño de mi color chart, tratando que los cuadritos de adentro de esta representación queden alineados con los colores de cada color de mi color chart. Y ahí estamos más o menos. Ahora vamos a realizar
el proceso que es prácticamente un clic y que va a ajustar nuestros colores aún más de lo que ya están, porque como les digo, estos colores son bastante realistas y creo que solo necesitan un pequeñísimo ajuste. Entonces, una vez que ya estamos con nuestra color chart, vamos aquí a marcar auto. Aquí tenemos varias opciones, podemos marcar auto o podemos marcar Rec 709. Y aquí en la temperatura de color, yo recuerdo que mi exposímetro me marcó 4500 grados Kelvin. Y eso es lo que le voy a poner en temperatura de color. Si esto no resulta ser lo idóneo, aún puedo hacer ajustes, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, simplemente le voy a dar aquí Color Match. Y exactamente, eran 6500 grados Kelvin. Mi memoria falló. Pero bien, si podemos ver aquí, los colores de nuestra color chart están sumamente cercanos a la tabla de referencia de esa color chart dentro de DaVinci Resolve. Solamente ajustaría algunos detalles que son los que voy precisamente en este momento a arreglar, pero que ya son de tipo estético, es algo que es mi preferencia, pero nuestros colores y nuestra exposición están muy cercanas a lo que yo recuerdo fue lo que yo vi en la cámara cuando filmé esto. Entonces voy a quitar mi color chart y me voy a ir de nuevo aquí a mi cámara RAW y voy a empezar a ajustar algunos parámetros. En este caso voy a bajar un poquito la exposición. Generalmente lo trabajo a 1. Este tipo de material que viene de Cinema DNG, de RAW, como trato de exponer usando color falso en la locación, casi siempre termino ajustando la exposición a 1. Pero esto es algo de preferencia, no quiere decir que deba ser siempre así. Los colores en cuanto a saturación, siento que estamos muy justos, pero para mi gusto quizá le subiría 2 o 3 puntitos y creo que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ahora, la temperatura de color, siento que esto está un poco del lado frío. Hay dos maneras en las que podemos ajustar esto. La primera es a ojo, a gusto. Y la segunda es usando otra herramienta de DaVinci Resolve que está aquí en este gotero dentro de la sección de colores primarios. Voy a agarrar este gotero y vamos a ver qué pasa cuando me voy al gris de en medio, que se supone que es un gris neutro, y le doy clic. Si vemos, el color se ajustó levemente, pero se ajustó un poquito hacia el lado frío, hacia el lado azul de la imagen. Fue un ajuste mínimo, pero es notorio. Y no es lo que estoy buscando porque según recuerdo, cuando filmé esto en la locación, el color estaba un poquito más hacia el cálido. Entonces voy a darle undo y voy a hacer un segundo intento. Esta vez agarro el gotero y me voy a ir al extremo blanco. Y sigue estando en el lado frío. Entonces voy a tener que hacer mi ajuste manual. Muchas veces esto funciona casi automáticamente, pero dependiendo de las características del clip, a veces no es así. Entonces voy a ajustar mi temperatura acá en mi cámara RAW y
voy a irme un poquito hacia la derecha. Y ahí empiezo a ver el color que realmente había en la locación cuando filmé esto. Y creo que ahí estamos. Se ha ido un poco hacia arriba. Creo que ahí estamos. Esto es lo más aproximado al color real que yo recuerdo, a la exposición y a la calibración que nos dio nuestra color chart. Estos son los colores más realistas que puede uno conseguir usando este flujo de trabajo. Y sí, efectivamente, esto es lo que yo recuerdo haber visto en el monitor de la cámara en la locación. Bien, ahora que ya terminé de hacer mi corrección primaria de mi clip en RAW, hay que recordar salvar siempre lo que estamos haciendo porque luego ocurren desastres y tiene uno que volver a hacer todo el trabajo. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es muy sencillo. Voy a seleccionar mi nodo y voy a dar control C y queda copiado en mi memoria el ajuste que acabo de hacer en mi porta archivos, y me voy a ir de regreso a mi clip original. Y aquí estoy en el clip original, que no tiene ningún ajuste más allá de este poquito de saturación que le puse. Y voy a pegar los ajustes primarios que hice en el clip original, ajustes de balance de blancos y de corrección de color primaria, los voy a pegar en este clip. Y le damos control V. Y ahí tenemos exactamente la misma corrección de color que yo realicé, la corrección primaria que yo realicé en el otro clip. Ahora, como las condiciones de luz no eran exactamente las mismas y la luz varió un poco, tengo que hacer algunos ajustes nuevamente, principalmente en la exposición, que por alguna razón no me copió los parámetros idénticos. Y aquí tengo 1.20, pero bueno, voy a bajarlos a 1 y vamos a ver qué ajuste tenía yo. 54 de saturación. Y voy a darle 50 para empezar. Sí, creo que 54 es... Ajá. Ok, perfecto. Y así como estoy viendo este cuadro, creo que es lo más aproximado en color y exposición que yo puedo obtener usando este workflow. Y es lo que yo recuerdo haber visto en mi monitor cuando estaba filmando estas tomas. Muy bien. Ya que tengo ajustados los colores primarios de mi clip, vamos a continuar con el resto de nuestro árbol de nodos. Y aunque voy a mencionar básicamente qué hice en cada nodo, hay nodos que no voy a poder explicar completamente porque tienen mucho trabajo en esos nodos y sería larguísimo explicar exactamente qué hice en todos los nodos. Pero voy a mencionar brevemente qué hice en cada uno de ellos. Pero voy a empezar por el final, porque este nodo que está al final es muy importante, es vital. Este nodo al final es el que va
a preservar toda la información de color y de luz con la que yo voy a trabajar en medio, en mis nodos de en medio. Y por eso lo tengo al final, porque de otra forma estaría yo trabajando todos estos nodos en otro espacio de color, en Rec 709, y perdería parte de mi rango dinámico de luz y de color, quedaría cortado de arriba y de abajo al trabajar en Rec 709 dentro de estos nodos. Por eso es que este nodo es tan importante, va a preservar esos 10 bits de color hasta el final, que es a la salida. Ahora, aquí estos son los parámetros que tengo en mi Color Space Transform, que es mi nodo de salida de color. Estoy usando P3 de 60, que si recuerdan fue el parámetro que establecimos en el espacio de color de entrada en los settings de DaVinci. Este es muy importante. Después tenemos en la gama de entrada, vamos a usar Blackmagic Design Film. Este es el que yo he probado y me ha dado mejores resultados en este flujo de trabajo. Y por último, nuestro color de salida y nuestra gama de salida va a ser Rec 709 y gama 2.4, que es la gama en la que mi monitor está calibrado y es la que me da mejor representación de color. Ahora, cuando nosotros prendemos este nodo, notamos que hay un cambio en la saturación y en el contraste. Es por eso que tenemos que regresar a nuestro nodo original y volver a hacer ajustes, porque al activar este nodo, el espacio de color intermedio de todos estos nodos en los que estamos trabajando cambia y entra dentro del espacio de color de lo que es P3 de 60, que es bastante amplio. Y hay cambios en cuanto a los ajustes de color y de luz, y por eso tenemos que regresar a nuestro nodo original y volver a hacer otros ajustes. Por ejemplo, ahora la saturación siento que quedó ya bastante alta y tengo que volverla a bajar. Más o menos creo que estamos bien ahí. Sí. Y tengo que ajustar de nuevo mi exposición un poquito. Es importante estar checando aquí nuestro vectorscopio que mis negros, mis sombras no clipen abajo. Aquí arriba sí tengo un poquito de clip, pero es esta área del casco que tiene un reflejo prácticamente blanco y por eso nos aparece aquí como que está clipando, pero la demás información de color está apenas rozando la parte del clipping, entonces no me preocupa tanto, pero aún así voy a bajar un poquito los highlights y recuperar un poco de la información que hay en esta parte para que no sea tan evidente el clip en esa parte. Y creo que este ajuste está bastante bien para iniciar nuestra corrección. Quizá le voy a bajar un poquito más a la saturación, más o menos por ahí. Muy bien. Ok. Ahora vamos a continuar. Mi segundo nodo en este flujo de trabajo es un balance que yo hice para regresarle un poquito el color magenta a la piel. Pero en este caso, ahora que ya lo estoy viendo nuevamente, siento que es un poquito excesivo.
Entonces me voy a ir a mis ajustes primarios y voy a mover un poquito, creo que ahí estamos. Un poquito los tonos de piel para que no estén del lado de magenta tan extremo como los teníamos. Y siento que voy a regresar a bajar un poquito la exposición nuevamente. Perdón, la saturación. Que siento que está todavía un poquito del lado saturado. Creo que ahí estamos. Sí, sí, siento que ahí estamos. Vamos a continuar. Lo que hice aquí fue, como ya dije, balancear un poquito más la piel. Este denoise no lo voy a activar porque ya lo tengo activado aquí en el nodo primero cuando lo copié de este nodo. Entonces no lo voy a activar porque sería redundar. Y vamos a pasar a este nodo en el que realicé una máscara. ¿Por qué una máscara? Porque quiero que la exposición de mi cuadro esté centrada en este caso, la cara del talento, la cara del actor, y que baje en el fondo. Como podemos ver, hay una diferencia notable si yo activo o desactivo esta máscara. Cuando la activo, la mirada automáticamente empieza a centrarse más en esta parte, en el talento, y menos en el fondo. Y por otra parte, me gusta el look un poquito más oscuro de la selva, a que si está tan iluminada, como que se vuelve menos misterioso el mood, y así siento que funciona un poco mejor. Y como vemos, pues nos da un poquito más la sensación de estar más balanceada las luces y las sombras con esta máscara. Ahora, esta máscara yo la voy a tener que animar porque cuando se mueva el talento, la máscara se queda en su lugar si no la animo. Y así va a poder seguir al talento y no vamos a notar ningún cambio extraño si de repente se mueve y la máscara se queda ahí. Entonces aquí en mi corrector ya tengo una serie de puntos que yo ya traqueé esta máscara, de modo que cuando el talento se mueve, la máscara sigue el movimiento. Aquí, por ejemplo, puedo hacer un poquito de ajuste. Y en general todo está animado para que la máscara permanezca en su sitio todo el tiempo. Y vamos a ver de nuevo con y sin. Y creo que hace mucha diferencia. En este caso, podría yo subir un poco más la exposición para que se vea un poco más la cara. Pero cuando ya se realice la filmación real de la película, obviamente vamos a tener luces y vamos a tener reflectores y vamos a tener más luz por consiguiente en la cara del actor y no va a ser necesario, tan necesario hacer este tipo de manipulación. Pero vamos a ver qué pasa si quiero subirle un poco, quiero notar un poco más la cara del actor, pues vuelvo a regresar a 1 y ahí tengo más luz. Pero ahora voy a bajar un poco la luz de atrás porque también subió. Entonces me voy aquí a mis curvas y voy a bajar un poco más el fondo. Y ahí tengo ya un poco más de separación entre el fondo y la cara
del actor. Los tonos de piel los estoy viendo bastante bien, bastante realistas. Y vamos a ver ese paso precisamente ahorita. Cómo conseguir que los tonos de piel se mantengan justo donde deben de estar. Muy bien, vamos a salvar. Es importante que siempre estemos salvando. Siento que aquí mis highlights todavía están un poquito quemándose, pero voy a ajustar nuevamente. Puedo hacerlo aquí en mi balance. Como ven, mis highlights los tengo abajo, 15 puntos, y aún así siento que aquí puede estar mejor. Ok, creo que ahí estamos, más o menos. Ok, y vamos a pasar al el siguiente nodo. Este nodo es muy importante porque es el que me va a permitir hacer ajustes en los tonos de piel de mi talento, de mi personaje. Esto es importante porque en el caso de esta locación, el sol estaba variando muchísimo. Unos segundos estaba en un nivel de exposición y a los pocos segundos cambiaba. Y cada vez que eso pasa, los tonos de piel del talento se mueven y empiezan a irse del naranja al magenta o viceversa. Y si yo no tengo un nodo dedicado a corregir ese tipo de detalles, en el caso de los cambios de luz, va a ser muy notorio. Entonces yo así, activando este nodo de piel, tengo un grado más de control que me va a permitir ajustar ese tipo de detalles en caso de que haya variaciones de luz. Entonces voy a activarlo y como vemos, la cara se iluminó un poquito más. ¿Por qué? Porque si vemos en mis curvas, teniendo seleccionado mi nodo de piel, tengo un de, eh, poquito de exposición más de lo que está sin el nodo. Miren, lo voy a desactivar y notamos cómo es evidente el cambio que hubo en la iluminación en el rostro. Este no es más que un key básico que yo hice en el nodo y por cierto está movido. Está movido porque lo tengo copiado del otro nodo, aunque no lo copié en este momento, en este podcast, lo había yo copiado de la corrección completa. Entonces vamos a ajustarlo para que yo no esté seleccionando cosas que no quiero seleccionar. Y le cuesta un poquito de trabajo reaccionar porque está haciendo el denoising, y eso hace que le cueste un poco de trabajo. Pero no puedo desactivarlo. Ok, voy a hacer los ajustes de todos modos. Vamos a tratar de quitar esa parte del casco lo más posible. Pues aparentemente no debería tener problemas ahí. Ok. Ok, más o menos por aquí estamos. Ok. Ahora, ¿cómo sé si mis tonos de piel están aproximadamente donde deben de estar en mi corrección de color? Hay una herramienta aquí que se llama Vectorscopio, que cuenta con una
línea de sangre, que es la que nos dice si mis tonos de piel están en el terreno indicado en el que deben de estar. Y vemos que en nuestro vectorscopio tenemos una línea aquí, una línea entre el amarillo y el rojo, que es la de los tonos de piel. Esta línea le llaman la línea de sangre. Si vemos, mi corrección está prácticamente encima de la línea de sangre. No está exactamente arriba por preferencia personal, porque cuando yo ajusto la gama para que esté justo encima, ahí la voy a ajustar, siento que se va un poquito al tono naranja. Si yo le quito la varita mágica, siento que el tono de la piel ya se fue un poquito hacia el naranja, que no es lo que busco en este caso en particular. Y por eso moví un poquito hacia el magenta, mi corrección. Es una cosa pequeñísima, pero sigo estando dentro de lo que se considera correcto como tonos de piel. Y al desactivar esto, tengo un tono bastante aproximado a lo que busco. Aquí en este caso voy a bajar la saturación, porque siento que aunque está en el tono correcto, la saturación está muy alta. Quizá 43. Creo que ahí estamos en lo correcto. Vamos a checar nuevamente. Debe de estar. Sí, sigo estando dentro de lo correcto en tonos de piel. Y nuevamente este key lo hice para poder manejar, entre otras cosas, la luminosidad de la piel y los tonos, por si hay cambios en la exposición, cambios bruscos, repentinos, tengo más control sobre la piel del protagonista. Y en este caso, vean la diferencia que hace apagarlos y prenderlos. Y no me afecta para nada los demás colores. Eso es algo que es muy beneficioso de tener los tonos de piel por separado en un solo nodo. Y pues me va gustando mucho lo que estoy viendo. En cuanto a los niveles de saturación, yo en lo personal siento que está bastante correcto. Pero si más adelante en mi árbol de nodos siento que empieza a saturarse demasiado, siempre puedo regresar ya sea a este nodo o al primario y seguir haciendo ajustes a la piel. Vamos a seguir al siguiente. Estos dos nodos que continúan son nodos que tienen aplicados LUTs. Los LUTs no son más que looks o podríamos llamarle efectos de color que fueron aplicados en otro proyecto y guardados porque me dieron algo, una apariencia que a mí me gustó. Entonces esos looks, esas tablas de color, yo las guardé para poder usarlas nuevamente en otro proyecto. En este caso voy a usar dos LUTs que yo hice teniendo en cuenta este proyecto y otro proyecto parecido en el que desarrollé la apariencia que yo quería en el color usando otro programa. En ese caso fue Lightroom, que está diseñado para corrección de color de fotografías, pero que también sirve bastante bien
para desarrollar LUTs o tablas de color que modifican la apariencia de los clips. Entonces vamos a activar el primero y vamos a ver el cambio que hace y voy a explicar un poco por qué lo hice. Lo activamos e inmediatamente vemos que toda la imagen tiene un cast verde, verde intenso. Este LUT lo elegí por varias razones. Una, porque el verde intenso que me está dando era un poquito el look que yo estaba buscando cuando empecé a visualizar las escenas de Guerrero. Yo quería que la escena nos diera una sensación exuberante de una selva tropical en medio del Amazonas o algo que me remitiera a eso. Y siento que el verde que estaba dándome el clip original me remitía más a algo más tipo bosque, algo más pacífico, algo más benigno, algo más menos amenazante. Obviamente esa es mi apreciación. Y siento que este LUT me empezó a me acercó más a ese feeling de un ambiente más salvaje, más exuberante, pero a la vez un poco más peligroso, más hostil, que es la idea que yo tenía de cómo el personaje está percibiendo ese ambiente en el que él nunca ha estado, que debe de estar lleno de peligros, que debe estar lleno eh, de cosas que él no conoce y que lo ve por no tener mejor definición, como un infierno verde. Y ese infierno verde, siento que el look que yo tenía antes de aplicarlo no me lo estaba dando de la forma que yo buscaba. Ahora, tenemos aquí dos detalles con este look. El primero es que me está afectando los tonos de piel. Me está dando un cast, una contaminación un poquito verde en la piel. Y por otro lado, el metal, aunque no es tan importante, también me lo está virando un poquito hacia el verde. Estos dos detalles son importantes, pero son la razón de por qué añadí el siguiente nodo. Este nodo, que está diseñado para otro tipo de look, me di cuenta que contrarrestaba esos dos detalles sin afectar demasiado ese feeling que yo estaba obteniendo del fondo. Y al combinarlos, me daban algo muy cercano a la idea que yo tenía en mente cuando filmé estas escenas. Ahora, habrá personas, y sin duda las hay, a las que este look les parece perfecto, les parece ideal para la historia. Y no lo dudo, a mí me parece un look bastante interesante, pero que se aleja un poquito a la idea que yo tenía en mente cuando empecé a buscar las paletas de colores para estos clips. Entonces, es algo muy subjetivo. Habrá, como digo, habrá personas a las que este look les encante y quisieran conservarlo así. Pero habrá personas como yo que dicen, sí está bien, pero todavía puede mejorar. Y esa es la idea con el siguiente nodo. Este nodo está diseñado con otro LUT, otro look que yo guardé previamente de otra prueba y lo añadí en este árbol. Y vemos dos cosas. Primero, los tonos de piel volvieron un poco más a ser
lo que teníamos antes, perdieron ese tono verde. Y dos, el metal del casco perdió también el tono verde y adquirió una tonalidad azul que me encanta porque nos da más la sensación de metal. Y siento que también nos da un poco más la sensación de que el metal está reflejando el azul del cielo sobre la selva. Y por otro lado, tenemos esa combinación tan atractiva para mucha gente y tan usada en los blockbusters actuales, que es el teal orange, que es la combinación de esos dos colores complementarios opuestos, que son el naranja de la piel, naranja magenta de la piel, y el azul con tonos de té, tonos verdositos, que nos da la combinación de estos dos slots. Siento que es esa combinación precisamente la que nos está acercando más a el look final que yo tenía pensado para este tipo de escenas. Y si vemos, preservó mucho de ese ambiente de selva hostil y exuberante que habíamos desarrollado más en el lot anterior, pero sin ser tan intenso y sin ser tan exagerado como se siente quizá en el lot anterior. Ahora, siento que la piel en este caso tiene un pequeñísimo tinte magenta azul, pero no me desagrada. Entonces lo que voy a hacer para afinarlo un poquito más es, en este lot me voy a ir a la temperatura y voy a probar aumentarla ligeramente. Y con este ligero ajuste siento que la piel está exactamente donde debe de estar. Está en un tono bastante realista, pero a la vez estilizado. Con esto quiere decir que no son 100% los tonos de piel que teníamos quizá en el primer nodo cuando hicimos el ajuste de color con el color chart, pero sigue siendo un tono de piel realista y bastante agradable, que complementa perfectamente con dos cosas: con el teal del casco, el teal azul del casco, y con el verde exuberante que tenemos atrás, porque siguen siendo colores complementarios. Entonces siento que esta imagen es algo bastante agradable a la vista, es algo bastante atractivo y que nos atrae de manera natural a seguir observando el balance de colores que tenemos, las sombras. En fin, se está volviendo una imagen más atractiva y más allegada a la imagen que en este caso yo, como creador del concepto y director, es el feeling que estoy buscando. Ahora vamos a continuar con el siguiente nodo, y este nodo nos va a dar un plus. Este nodo hace uso de un plugin que es quizá una de las herramientas dentro de DaVinci Resolve que más nos acercan al tan mentado y buscado film look, o sea, a la apariencia de cine, a la apariencia de película, a la apariencia de que esto fue filmado en película en una cámara analógica de cine. Este plugin no viene en DaVinci Resolve, es un plugin de paga, pero considero que es, dentro de su tipo, es lo mejor que hay.
nos acerca muchísimo a ese look de película, a ese feeling de película, y tiene características que lo hacen una herramienta bastante poderosa para quienes buscamos darle ese plus, esa cerecita en el pastel que nos va a dar un paso más allá de lo que ya logramos con la corrección de color. No voy a entrar mucho en detalle sobre lo que hace todas las funciones que tiene el plugin, pero voy a mencionar las más importantes ahora que lo activemos. Y vamos a activarlo. Y de entrada pudimos notar varias cosas. Por un lado, pudimos notar lo que le hizo a nuestros highlights y lo que le hizo a nuestras sombras y tonos oscuros. No solo le dio un punch a la parte del contraste, sino que añade un efecto que es muy difícil de explicar y que no puedo lograr simplemente con irme al control de contraste e incrementar el contraste. Tiene algo, y ese algo tiene que ver con la emulsión de película que está tratando de imitar. Dentro de los parámetros de este plugin tenemos uno muy importante que dice Film. Y después de experimentar, porque este plugin tiene una enorme cantidad de emulsiones de película, pude darme cuenta que el que mejor funciona en este caso es este llamado Kodak Aerocolor, que es una emulsión que en su tiempo se usó para filmar películas, una emulsión real de cinta, de negativo, y lo que está haciendo es darme un feeling, una sensación de un proceso que se usaba cuando se manejaba la película llamado Bleach Bypass, que era un tratamiento en el que se usaba en la emulsión, se le daba un tratamiento de separación de contrastes parecido al blanqueamiento que se podría hacer usando cloro, por eso viene la palabra bleach. Y lo que hace ese bleach bypass es generar un contraste que hace que algunos colores se vean ricos, se vean densos y que a la vez algunos highlights adquieran una consistencia como cremosita. Es muy difícil de explicar, pero eso es lo que hace muy bien este plugin. Emula esos procesos que antes se realizaban en película y los aplica en la imagen digital y le da ese look. Voy a desactivarlo de nuevo para que puedan notar en qué partes y cómo está afectando la imagen que ya teníamos y en la que habíamos estado trabajando nuestro color grading. Voy a desactivarlo y vean. Ahora voy a volver a activarlo. Y como ven, es algo muy difícil de explicar. No solo es el contraste y no solo es cómo está afectando los highlights y las sombras. Es muy difícil de explicar. Quizá se necesitaría alguien que tenga conocimientos técnicos más profundos sobre cómo funciona el plugin para poder explicarlo. Pero lo único que sé es que me está dando ese feeling de que esto fue filmado en película en una cámara de cine y no digitalmente. Y eso es algo que para mí es fabuloso. Como les dije, probé muchísimas emulsiones y esta siento que es la que más funciona en este caso en particular con el look que yo buscaba.
por varias razones. Una, me preservó bastante bien los colores de piel y les dio una especie como de densidad especial y sobre todo a los highlights. Si vemos los highlights en la nariz, cómo preservó y no se fue al extremo a la hora de aplicar el proceso que hace en esos highlights, es algo fabuloso. Son detallitos muy pequeños, pero que a la hora de sumarse hacen que el look que estamos obteniendo se acerque mucho a esa zona mítica del film look. Otro de los detalles que tiene es este llamado print, porque no solo es la emulsión en la que fue filmada la película, es también el tipo de negativo, en este caso positivo, en el que fue impreso ese material, en el que fue revelado ese material. Y también después de muchísimas pruebas me di cuenta de que este Kodak Glossy Paper, que no sé por qué se llama así, era el más, era el ideal para este tipo de clips. Tenemos muchos otros parámetros en los que no voy a entrar ahorita en detalle, pero hay dos en especial que me fascinaron porque son detalles que se van sumando y que hacen que un color grading normal pueda obtener resultados que entran ya dentro de lo no tan normal y que se vuelven algo que ya va hacia el camino de lo extraordinario. Uno de ellos es halation. No voy a entrar mucho en detalle porque creo que lo ideal es mostrar qué es halation. Halation es un efecto que se producía en las películas cuando áreas de mucho contraste, iluminadas y oscuras, entraban en contacto y se formaba una especie de halo naranja, amarillo, doradito en el filo, en la unión de esas zonas. Y era un efecto que estaba presente en muchísimas películas filmadas en película, en negativo. Y hay algo que estaba quemado en nuestra mente para los que vimos mucho cine filmado en película, que nos remite a eso cuando vemos ese efecto aplicado, aunque no sepamos por qué, lo sentimos y nos remite un poco más a la era del cine de película filmada. Ahora, aquí casi no se nota. Voy a tener que exagerar un poquito el efecto para que notemos de qué estoy hablando. Voy a subirlo y voy a amplificarlo. Y creo que aquí empezamos a notarlo. Voy a incrementarlo bastante. No sé si lo aprecien. En el área de las pestañas voy a apagarlo. Y ahora voy a prenderlo. Es un detalle, es muy pequeño, pero es algo que le da ese plus a nuestra imagen y nos hace sentir que fue filmado en película y que lo que yo estoy viendo fue filmado en una cámara analógica. Aquí hay otra área donde se percibe. En este broche que está iluminado, esto que tengo aquí es halation. Si lo desactivo, es notorio ese efecto. Aparentemente es una minidad, pero cuando ya lo vemos aplicado en una serie de clips,
vuelvo a lo mismo, nos remite a ese feeling de haber sido filmado en película. Son pequeños detalles, pero cuando se suman, la suma de todos esos detalles nos remite a ese look, esa sensación. Hay otro detalle que es el bloom y que es algo que este plugin hace fabulosamente bien. Vamos a ver la parte de los highlights. ¿Qué pasa cuando yo desactivo este efecto? ¿Sí lo notamos? Voy a volverlo a activar. Quizás se note más en el broche. Observemos lo que pasa cuando yo quito el bloom y cuando lo añado. Ese bloom es una especie como de resplandor que ocurre en las partes donde los highlights están un poco altos. Y es un efecto que la película filmada en película, valga la redundancia, tenía como característica y que notábamos en las películas de antaño. Aquí está hecho de una forma magistral porque no es excesivo, es muy discreto, pero ocurre en las áreas en donde debe de ocurrir. Y es esa suma de detallitos la que nos da ese feeling que buscamos y hacen que este plugin valga cada centavo de lo que cuesta, porque nos acerca bastante a ese look de película que pues muchos cineastas buscamos y queremos transmitir, hacer que nuestras películas parezcan menos filmadas en cámara digital y un poquito más filmadas en cámaras analógicas. Y bueno, ese nodo es bastante especial y pues estamos a punto de llegar al último y vamos ahorita que terminemos a ver la diferencia apagando todos los nodos a la imagen final. Y al final de este podcast, de este video, voy a añadir este clip ya procesado con todos los nodos y con todos los efectos para ver el resultado final. Y tenemos este último nodo. Este último nodo lo añadí porque quería yo un extra en los tonos verdes de la selva. Y este nodo únicamente está afectando los tonos verdes de la selva. ¿Qué pasa cuando yo lo activo? Aparentemente no mucho, pero voy a mostrar que ese efecto, el efecto que tiene es importante. Si yo me voy a mi qualifier y escojo aquí un tono verde, me van a aparecer estos puntos. Estos puntos me van a permitir controlar la saturación y los niveles de color de ese rango de verdes. Básicamente es lo que hace. Y aunque no es muy perceptible, tiene un efecto importante en la escena en su totalidad. Voy a exagerar momentáneamente el efecto para que podamos ver de lo que estoy hablando. ¿Sí? Voy a desactivarlo. Y como vemos, estas áreas de color, un poquito color doradito, poquito de color verde amarillo, lo que yo quiero es que no sean tan doraditas y tan atractivas a la vista, y por eso decidí como difuminarlas un poco en el color un poco verde más intenso, porque quiero que se sientan nuevamente un poquito más hostiles y quizá no tan amigables como puede darnos ese tono doradito, puede darnos quizá una idea de que es un lugar más amable,
en lugar de un entorno un poco más hostil. Y precisamente ese nodo cumple esa función. Hace que esos tonos, ahí estoy exagerando por supuesto, y ya se fueron a un tono color verde bandera, pero la idea es poder controlar esos tonos y mantenerlos bajo control. Y quizá hacerlos menos amigables. Es un detalle muy pequeño, pero siento que es un detalle importante. Creo que ahí está un poquito más natural. Puedo todavía hacer muchos ajustes, pero lo que quiero es que se entienda el concepto, la idea de por qué está ese ajuste. Vamos a verlo sin el ajuste. Está un poquito más doradito, y con el ajuste siento que está más integrado a lo que es el ambiente selvático. Y básicamente ese es nuestro árbol completo. El único nodo que no tengo activado aquí es el de denoise, porque lo añadí en este nodo. Y helo ahí. Vamos a ver en pantalla completa cómo se ve terminado. Y esa es nuestra corrección de color. Siento que es muy aproximado a lo que yo tenía en mente. Siento que preserva muy bien los tonos y la densidad de color de la piel. Y siento que preserva muy bien el ambiente, que era lo que yo quería conservar. Y al mismo tiempo nos da estos tonos teal, que son muy agradables, complementados con los tonos de la piel. Ahora vamos a verlo sin la corrección de color. Vamos a desactivar todas las correcciones, y ese es nuestro original. Como pueden ver, el trabajo de corrección de color fue bastante extenso, pero el resultado creo que vale la pena, porque nos da algo muy estilizado y que nos va a ayudar a contar la historia de este personaje perdido en ese infierno verde al que por un lado teme y por otro lado le atrae tanto, si no nos hubiera embarcado en esa aventura de ir a esas tierras extrañas. Y pues esto ha sido básicamente todo. Voy a hacer un último nodo, o más bien voy a copiar toda esta información en el primer clip que usamos para hacer nuestro ajuste primario de colores. No sé si recuerdan. Ahora no me quiere pasar al nodo. A ver, vamos a ver qué estás haciendo. Ah, ok. Ok. Bien, estamos en el nodo en el que mostré el color chart, pero recordamos que ahí solo hice una corrección básica de colores. Pero ahora voy a traerme toda la corrección que hice en el otro clip, y que eso es algo que hace bastante bien DaVinci, que no tengo que volver a hacer todo ese proceso en cada clip. Quizá hacer ajustes mínimos, pero ya no tengo que volver a hacerlo todo. Y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar mi clip, y con el botón de en medio del mouse voy a hacer
un clic en el clip que ya tengo corregido y ¡tarán! Toda la corrección que yo hice anteriormente está aplicada en el siguiente clip. Y si lo reviso, puedo notar el azul en el metal, puedo notar los colores de la piel. Ahora, recuerdan que comenté que cuando el sol varía, cuando la luz varía, los tonos de la piel empiezan a variar y por eso hice esta corrección del skin. Pues aquí es evidente. Si vemos, regresamos a hay un poquito más de magenta en la piel que en este. ¿Por qué? Porque alguna nube tapó en ese momento el sol y me varió los colores. Pero como tengo este nodo aquí que yo preparé, voy a poder ajustar eso sin demasiado problema. Aquí no sé si se alcanza a notar, pero está ligerísimamente virado al naranja. Entonces voy a ir aquí y es un ajuste mínimo, pero ya queda un poquito más dentro de esa onda virada un poquito más al magenta azul. Aquí puedo ver que ya está introduciendo ese poquito de magenta en la piel. Y así tengo continuidad. Si yo me voy a la escena anterior y me regreso y veo esta, seguramente no voy a notar variación en los tonos de piel. Ahí el sol volvió a variar y es por eso que es importante tener ese tipo de control. Ahí ya empieza a irse hacia naranjas, pero es esa variación. Y me encanta cómo preserva los tonos del casco. Ese teal sigue manteniéndose y la selva sigue viéndose bastante bien. Ahí estaba yo checando el color falso para ver si la exposición estaba en lo correcto. Pero en general me encanta el resultado que estamos obteniendo con esta corrección de color. Y siento que tenemos una imagen bastante cinemática. Y pues el último paso, que no vamos a ver completo aquí porque se va a tardar un poquito, es voy a renderizar de nuevo el clip que ya corregimos desde cero. Y lo voy a renderizar y voy a acabar mostrándolo al final de este podcast. Y bueno, ha sido un poquito largo. Duramos 1 hora y media en este podcast. Ojalá no haya sido demasiado largo. Pero siento que quedó bastante bien explicado cómo es que obtuvimos este look que es el que vamos a tener en Guerrero. Y cómo fue que lo desarrollamos y el porqué de las elecciones que hice en cuanto a colores, tonos, para entender un poquito el proceso que hubo detrás de todo esto. Como ya platicamos antes, esto es algo muy subjetivo. Habrá personas a las que quizá este look no les guste, o quizás sientan que es muy oscuro, o quizás sientan que es demasiado verde, pero siento que es, en este caso, y desde mi punto de vista, es el ideal para la historia y para el ambiente y los personajes que yo quiero mostrar en esta película. Y bien, ha sido todo y espero que haya servido de algo.
este larguísimo podcast, y si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, por favor, escríbame en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y espero seguirnos viendo pronto, y espero que no dejen de seguir lo que pasa con Guerrero, y por supuesto que no vayan a perderse la premier en algún mes del otoño de este año. Gracias, soy Leo Bolaños y nos vemos pronto.